hacer, sino lo que podemos hacer entre todos. Amén. Porque Dios nos unió a nosotros en una sola carne. Nosotros somos un solo cuerpo. Si mi hermano está dolorido, me siento adolorido también. Porque somos como cuando a uno le duele un dedito. Le duele un dedo, ¿verdad? Todo el cuerpo le duele a uno, ¿cierto? Así tiene que ser el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, nosotros sabemos que el Espíritu Santo lo tenemos nosotros con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador en la vida. Cuando nosotros andamos en el mundo, andábamos en los placeres, en cosas del mundo que verdaderamente a Dios mucho de eso no le agradaba. Al Señor no le agradaba que tú andaras en el mundo así como andabas. Pero Él también te dio un libre albedrío de escoger entre Él y el mundo. El mundo es el camino ancho que habla la Biblia. Ese es donde hay mucha gente ahorita, donde nosotros debemos orar por ese pueblo. Así como nosotros anduvimos en una temporada, nosotros también anduvimos en ese mundo. Quizás decimos, hay unos que nacen en el Evangelio de Cristo. Y yo decía, pero muchas veces se desvían después más adelante. ¿Y saben por qué se desvían, hermano? Porque tienen que tener testimonio de lo que es el mundo. Si tú vives en el mundo y no tienes un testimonio para Dios, entonces ¿qué estás haciendo? Yo tengo muchos testimonios en mi vida. Cosas que Dios hizo conmigo antes de llegar al Evangelio de Cristo. Pero hay algo muy bonito en mi persona, ¿saben qué? Que Dios la ha visto. Y dijo, bueno, yo quiero que Juan me sirva a mí. Yo quiero que Francis me sirva. Pero que lleno del espíritu mío y no de la carne. Porque ¿qué pasa? Que cuando andábamos en el mundo andábamos en la carne. En todo momento andábamos en la carne. Y pecábamos cada rato. En cambio Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque para nosotros sabemos, ¿verdad? Que el cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es débil. Por eso él decía esa palabra. ¿Y quién es el que muere? El cuerpo. El cuerpo es el que muere de nosotros. Y nosotros la lucha diaria es quitar de nosotros las cosas que el cuerpo necesita. Quiere hacer. Porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora sí nos renorgullece. Él. Porque nos dice no haga esto. El Espíritu Santo nos dice a nosotros las cosas que tenemos que nosotros hacer para bien, para estar bien delante de los ojos de Dios, limpiándonos, purificándonos cada día más. Eso es lo que quiere el Señor, que cada día seamos mejores. Porque sin pan ni santidad nadie verá al Señor. Dice en esa palabra, lo dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que cada día purificarnos más en Cristo. Porque muchos decimos Cristo no nos habla. El Señor no me ha hablado nunca. Pero resulta ser que cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor nos está hablando. Pero eso depende de las condiciones en que tú estés cuando vas a leer la Biblia. Si tú pones por hábito leer la Biblia todos los días, 1 hora, o media hora, o 20 minutos, lo que tú quieras, si sea un versículo de la Biblia, tú tienes que pedirle al Señor revelación. Señor, revélame esto que voy a leer, porque tú me vas a hablar a mí. Enséñame lo que tú me vas a dar. Porque muchas veces leemos la Biblia y no entendemos nada. Parece mentira, pero es cuando estamos sin Cristo Jesús. Pero algo siempre nos va a dejar a nosotros. Porque Él es el único que conoce el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Amén. Aplaudan al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Compartiendo acá un versículo de la Biblia que para adelantar algo es en Mateo 12, versículo 43. Escuchen esta palabra. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando nosotros andamos en el mundo, cargamos a ese espíritu inmundo con nosotros, que es el que nos hace cometer errores, es el que nos hace fornicar, el que nos hace robar, el que nos hace matar, el que nos lleva a todas estas cosas, acontecimientos que tú en tu vida no quieres, ni Cristo quiere que tú lo tengas. Entonces fíjense lo que dice la palabra. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ese espíritu inmundo de nosotros ya salió. ¿Cuántos lo creen? Amén.
crea lo que es espíritu inmundo, a tú recibir a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo comienza a purificarte y ese espíritu inmundo se aparta de ti. Pero va a lugares secos, sin reposo. No hay, el mío debe estar por ahí en Venezuela. Y miren que yo estoy aquí en España. ¿Me está entendiendo? Porque eso es lo que tenemos, que cada día alejarlo más de nosotros. Ese espíritu inmundo que moraba en nosotros tiene que irse bien lejos. Tiene que estar lejos. Y muchos lo tiramos al abismo de fuego para que no salga de ahí. Pero fíjense lo que dice la palabra. El 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Eso sucede cuando nosotros los cristianos, ¿verdad?, nos vamos al mundo otra vez. ¿Cuántos se quieren al mundo? Ninguno, ¿verdad? Que Dios nos libre de eso. Cuando un cristiano evangélico se aparta del evangelio y va al mundo, como decimos muchos, se descarría, ¿verdad? Y va, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, porque regresó aquel espíritu inmundo. Pero miren cómo regresa, no viene solo. El versículo 40, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si tú estabas en el mundo, y cuando tú estabas en el mundo, mi hermano Francis, y te tomabas una caja de cerveza y te rascabas, que Dios te libre de eso. Amén. Y entonces tú dejaste de beber y viniste a los caminos del Señor. Amén. Pero entonces cuando tú vuelves a caer, el postrer estado tuyo viene a ser peor, porque tenías un demonio, pero ahora ese demonio trajo 7. Y entre ellos trae el que te hace más daño a ti. Trae a uno que te conoce bien, que sabía que tú bebías alcohol. Y cuando te das cuenta, el postrer estado tuyo viene a ser peor. Entonces no te tomas una caja, te tomas 3 cervezas y te ven arrastrando por el suelo. Porque el postrer estado es peor. ¿Para vergüenza de quién? Buscando avergonzar a Cristo. Mira, porque la gente del mundo te va a apuntar con el dedo. Van a decir, mira, ahí va Juan Llanes, para no decir Francia. Míralo cómo anda. Borracho, tirado en el suelo. Y decía que era un hombre de Dios. Amén. ¿Te das de cuenta? Amén. Entonces es la forma que nosotros debemos de cubrirnos con el Espíritu Santo. El poder del cristiano está en la oración. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo le decía en estos días que aún el Padre Nuestro nada más, y hoy me lo mandaron por un mensaje. El Padre Nuestro es la oración que nos dejó Cristo a nosotros. Esa oración no puede apartarse de nosotros, porque alabas el nombre de Jehová, alabas al Dios Todopoderoso y clamas a Él que te perdone tus pecados, así como tú también perdonarás los pecados de otras personas. Pero hay personas entre nosotros, aún cristianos evangélicos, que no les gusta perdonar. Hay cristianos evangélicos que se ponen molestos de la esposa con el esposo, y entonces el esposo es cristiano, pero entonces no perdona a su esposa. O viceversa, la esposa no perdona. Pero entonces si Dios nos perdona a nosotros todos los pecados, murió por nosotros en la cruz y nos perdonó todos los pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a un prójimo, nosotros perdonarlo? Tenemos que perdonarlo. Entonces es parte, me voy a ir a otra parte de la Biblia que quería conversar con ustedes también, donde queda, los invito a buscar, porque esta es la palabra que Dios me está dando hoy, que si continuamos con el Espíritu Santo, que es la obra de la carne. Vean si ustedes la forma en que Dios nos habla. El apóstol Pablo hablaba acá por medio del Señor para darnos esta palabra a nosotros. Las obras de la carne y la del Espíritu. La carne no puede ligarse con el Espíritu. Por eso yo le decía en estos días acá, en una pequeña conversación que el pastor tenía acá, yo le decía que nosotros no podemos tener la carne por encima del Espíritu. Sino el Espíritu lo tenemos que tener a un 70, 80% y el 20% para la carne. Porque la carne te hace falta. Yo he escuchado a muchos evangelistas decir, mata la carne. Pero si mato la carne me muero. Porque esta carne también nos la dio el Señor. ¿Que un día se va a ir de este mundo? Sí. ¿Y va a volver al polvo? Sí. Compartiendo con ustedes las damas que están acá presentes. Que Dios bendiga a mi hija,
que la tengo aquí presente en esta noche. Espero que de ahora en adelante nos acompañe aquí en la iglesia. Amén. Amén. Pero fíjense que las damas no son hechas del polvo. El hombre es hecho del polvo, pero las damas no. La mujer fue hecha de la costilla de un hombre, de un hueso. De ahí fue hecha para ayuda idónea de nosotros. Pero nosotros muchas veces nos pasamos con ella. Nosotros muchas veces nos burlamos de ella, la golpeamos, la maltratamos. Verbalmente hacemos con ella lo que queramos hacer. Y al Señor no le agrada eso, porque ese es tu amiga, ese es tu compañera, ese es tu hermana. Él te la puso a ti como una ayuda idónea. Hay hombres que son machistas, como dicen por ahí, que cuando van a hacer algo, imposible que les cuente a mi esposa. Yo bendiga a mi hermano pastor, porque él dice que cuando tiene algo que hacer, siempre le comunica a su esposa: mira, voy a hacer tal cosa. Y quiere que le diga algo, la mujer tiene un cierto sentido. Por ahí dicen en el mundo que lo tiene. Cuando la mujer te dice algo a ti, no lo hagas. No lo hagas porque te va a ir mal. Cuando tú le dices a tu esposa: mira, voy a hacer tal cosa, y tu esposa le dice: colócale esto y esto, ponlo por seguro que te va a ir bien. Porque es algo del espíritu, es algo hermoso entre nosotros cuando tenemos la esposa. Mi esposa está en Venezuela. El pastor me decía que pronto va a venir en el nombre de Cristo. Va a venir para acá también a compartir conmigo. Son 42 años de mi vida junto con ella. Y bueno, ahorita me duele un poco porque no está conmigo. Entonces vamos a la palabra. Y dice la palabra en el 16 de Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense, andáis en el espíritu, eso es con nosotros los cristianos. Andáis en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque son malos. Son malos. Los deseos de la carne no son buenos ninguno. Y tienes un Espíritu Santo que te dice: no hagas esto, no lo hagas, Juan, no haga aquello. Porque primeramente cuando yo predico la palabra viene primeramente a mi vida. Me golpea a mí primero. Yo le decía al pastor ahorita, a mi hermano Juan, le dije ahorita: ¿será que predicamos verdaderamente lo que está ocurriendo en nuestra vida? ¿Estaré yo cumpliendo con lo que dice la palabra? Porque muchos predicamos la palabra, pero no la estamos cumpliendo. Entonces debemos agarrar el párrafo que Dios te dé de la Biblia, el versículo, el capítulo que Dios te da de la Biblia. Tú tienes que ponerlo en práctica en tu vida primeramente. Amén. Quizás a lo mejor mi hermano pastor, cuando predica la palabra es porque conoce la Biblia completamente. ¿Entiendes? A lo mejor yo he leído la Biblia, como decía mi hija, me dijo: papá, ¿cuántas veces tú has leído la Biblia? Cantidades de veces. Pero la cosa está que debemos hablar de una sola forma. ¿Verdad, mi hermano pastor? Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Continuamos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen. Yo me imagino, acá entre nosotros, hermano pastor, si usted me corrige, cuando en la carne vamos a hacer algo, el Espíritu Santo te deja solo. Hazlo, porque yo no voy a permitir que tú estás conmigo y entonces tú vas a hacer algo malo. No, yo te voy a dejar porque yo te di un libre albedrío a ti para que tú escojas entre lo bueno y el malo. Si tú crees que algo es bueno, dice la Biblia, hazlo. Pero si tú crees que algo es malo, no lo hagas. No lo hagas. Llámate a conciencia tú mismo. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al enemigo y estamos haciendo las cosas por nuestra propia cuenta. Y a su nombre. Gloria a Dios. Muchas veces eso sucede en nuestra vida. Siempre estamos buscando un culpable, y si no le echamos la culpa a Dios: ¿por qué me dejaste hacer esto? Muchas veces hacemos eso. No. Llámate tú a reflexión primeramente como cristiano, si estás bien o estás mal delante del Señor. Tenemos que llamarnos todos los días y decirle: Señor, perdóname. Yo por lo menos soy hombre de pedir perdón, porque había un hombre en la Biblia que pidió mucho perdón, y fue un rey muy importante que habla la Biblia, que es de David. ¿Y cuántos errores cometió David? ¿Cuántos? Errores tremendos. Tremendo, que quizás yo no lo haya hecho, mi hermano pastor, ninguno de los hombres que estamos acá lo hemos hecho. Pero él lo hizo, lo cometió. Entonces nosotros estamos débiles en la carne. Y la carne es débil. Amén.
Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos. Cristo nos hizo libres de la ley, pero debemos guardarlos, esos mandamientos, ¿verdad? Uno de ellos muy bonito: honra a tu padre y a tu madre, y tus días de vida serán alargados en la tierra. Tus días de vida, y muchos no lo cumplimos. Muchos tenemos a los viejitos olvidados, los tenemos por allá y no nos acordamos de ellos. No porque tú eres cristiano y tu papá no es cristiano y tu mamá no es cristiano, tú lo vas a abandonar a él. No, eso no es ser cristiano evangélico. Tú debes amar a tu padre y a tu madre por sobre todas las cosas también. Primeramente Dios, pero después la familia. Si abandonamos la familia no estamos haciendo nada. ¿Ok? Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Yo le voy a contar esto que debemos quitar de la vida de nosotros. Se lo voy a leer para que ustedes vean una de las cosas que nos pueden apartar del reino de los cielos. La idolatría, las obras de la carne, que son adulterio. ¿Quién sabe aquí qué es adulterio? Todos sabemos lo que es adulterio. No confundamos adulterio con fornicación. El adulterio es que yo sea casado con mi esposa y vaya a cometer error con otra mujer. Pero la fornicación es cuando no son casados y el hombre hace lo que quiera o viceversa. Debemos respetarnos los unos a los otros en ese sentido. La fornicación, inmundicia, cosas inmundas. Una de las cosas más inmundas que el Señor aborrece de la vida de nosotros es la idolatría. Y muchos venimos de ese camino. No quiere decir con esto que nosotros vamos a aquellas personas que son católicas, nosotros las vamos a aborrecer. Jamás. Cuidado con eso. Nosotros debemos amar a esa persona, porque solo Dios sabe el día que va a cambiar una persona de esta. El día que lo va a ver tú entrando por esa puerta. Entonces nosotros debemos amar los unos a los otros, ¿verdad? Quiere a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Biblia: no vaya a ser que el que esté arriba un día caiga, porque eso sucede con nosotros muchas veces. Nos creemos más grandes, yo me creo más grande que tú. ¿Oíste, mi hermano Francis? Y resulta ser que un día yo caí y tú te fuiste para arriba. Por eso es que debemos menguar. Amén. Menguar, dice la palabra. Nosotros debemos menguar para que otro suba. No te creas que en la iglesia tú eres el más importante, tú no. El pastor, porque tiene que ser el importante, si no, entonces ¿cómo vamos a hacer? Llevar la Biblia, ¿cómo vamos a creer? No podemos. Idolatría, hechicería, enemistades. ¿Cuántos aquí tienen enemistades? Voy a agarrarme nada más de esto. ¿Cuántos tienen enemistades con su hermano? ¿Tienen enemistades? Bueno, tienen que dejar eso, porque a Dios no le agrada eso. Nosotros no podemos tener como cristianos enemistad con nadie, con ninguna persona. Y muchos estamos enemistados hasta con nuestro propio hermano. Mi hermano carnal. Ay, no, mi hermana yo no la trato. A mi hermano yo no lo trato. Y en la iglesia, Juan ya no me cae mal. Yo lo trato y le digo: te amo con el amor de Cristo. Pero en el amor del corazón tuyo, que es el que debe de limpiar, no quieres a nadie. Ahí es donde nosotros debemos ver verdaderamente si somos cristianos. En el corazón, Dios lo que quiere limpiar de ti es el corazón tuyo. No quiere que tengas enemistad con nadie. Si alguno lo tiene acá, llegue a aquella persona y pídale, reconcíliese con ella, para que Dios vea que tú lo estás haciendo de corazón. Mi hermano Francis, primeramente me reconcilio con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después con usted. Te pido perdón si en algo yo te he fallado. Esa es la forma de un cristiano llegarle a un hermano o a cualquier persona que tenga enemistad. Si aquella persona no te quiere perdonar y dice que no te va a perdonar, no importa, pero Dios sabe que tú te reconciliaste, tanto con él como con aquella persona. Amén. Amén. Ajá, las enemistades. Pleito. ¿Cuántos pelean con el esposo? Hay más mujeres aquí que hombres. ¿Cuántos pelean con el esposo? Hay pleito, ¿verdad? Sí hay hombres que pelean con la esposa. Cuidado
una persona de Dios, yo me voy a dormir para el cuarto aquel y la otra se va para allá. Porque todos están unidos en una sola carne. Si mi esposa está molesta, de todas maneras yo la voy a abrazar ahí, le voy a decir perdóname, pero yo no me voy a ir de aquí a la cama. ¿Por qué me voy a ir para el cuarto aquel? No puede ser. Nosotros no podemos hacer eso. Cada quien por su lado. No. Si es tu esposa, ¿para qué te casaste con ella? ¿Para abandonarla? No. Que se vaya ella. Celos. ¿Cuántos celan aquí? ¿Celas a tu esposa? Yo no tengo esposa. Ah, pero si sientes celo por algo. Celo no es nada más con la pareja. Óyeme, hay gente que celamos a un amigo. ¿Sí o no? Celamos a un amigo, a una amiga, la celamos. Ay, mi amiga que era conmigo, ahora la veo por tiempo con aquella. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? Celamos. Eso tiene que eliminarse de la vida de nosotros como cristianos. No podemos sentir celo de ninguna persona, ¿ok? Iras. ¿Se iró Cristo? La Biblia dice irate pero no pecar. Irate pero no pecar, dice la Biblia. ¿Cuántos se iran? ¿Has sentido ira? Yo lo he sentido. Pero de la ira viene después el pecado. Por lo que tú sueltas por tu boca. Comienzas a decir cosas que no debes de decir. Mas yo le recomiendo que cuando venga aquella ira, apártate y vete por allá solo y ponte a orar. Deja a la persona que peleando sola, que pelee sola. Yo no puedo pelear, yo no puedo ponerme porque voy a caer. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero nadie me dice aquí si han tenido ira. Levanta la mano los que han tenido ira. Tenemos iras y venidas. Contiendas, disecciones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgia y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales veo la palabra que dice el Señor. O amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que nosotros estamos bajo esta palabra, bajo esto que el Señor nos está dando. Tenemos que eliminar todo esto que yo le estoy dando ahorita. Tratar todo lo posible. No es que lo vamos a eliminar de una sola vez, pero sí tenemos que tratar de corregir toda esa. ¿En qué libro estoy leyendo yo? En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén. Y fíjense lo que dice más el fruto del Espíritu. Le estaba hablando de la carne, ahora le voy a hablar del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es el amor. ¿Cuánto han sentido amor en su corazón? Bastante. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas no hay, para tales cosas no hay ley. Si tú cumples con eso, la ley te la sabes completa. No vas a caer en el espíritu porque tú tienes mansedumbre, tienes amor, tienes fe, tienes todas estas cosas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Qué palabra? Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Qué palabra tan hermosa el Señor nos da en esta tarde, en esta noche. El Señor creo que se siente placentero viendo a cada uno de nosotros estas palabras que podemos corregir de nuestra vida y lo que podemos recibir de parte de Él. ¿Cuántos lo creen? Aplaudan al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor es grande y poderoso. Ahora quiero compartir con ustedes porque me quedan 5 minutos. Tengo contado el tiempo. Quiero compartir con ustedes una palabra. Oye, que el Señor me la viene dando. Él me la viene tratando conmigo y me la dice: Juan, tienes que hablarle a tu pueblo. Y entonces mi pueblo son ustedes que son mis hermanos. Son ustedes que son mis hermanos. Entonces debo compartir esta palabra. Esa queda en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6.
capítulo 6, versículo 7. Y fíjense lo que dice. El 7. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Pónganle mucha atención a esta palabra, porque esto está ocurriendo ahorita. Está ocurriendo ahorita con muchos cristianos, que nos estamos apartando del Señor, porque estamos tratando de hacer las cosas como están diciendo acá. Y esto es como una corrección que el Señor nos va a dar que esta noche también. Amén. Y dice así. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de aquí. Nosotros no hemos traído nada. Cuando llegamos a este mundo llegamos pequeñitos. Nuestros padres nos fueron poniendo grandes. Pero nosotros queremos comernos el mundo porque ya somos grandes. ¿Queremos qué? Fíjense lo que queremos. Y dice la palabra en el 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuál es el abrigo nuestro? ¿Cuál es el abrigo, mi hermana? Cristo, ¿verdad? Tu familia. Es un abrigo grande que tú tienes. Así que teniendo ese abrigo, nada ni nada te va a faltar. Nada ni nadie te va a faltar en la vida. Cuando tú te agarres de esta palabra y tú dices, yo quiero mi abrigo que tengo conmigo. Mi familia. Cristo primeramente en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede ahí, hermano pastor? Que muchas veces nosotros no queremos predicarle a mamá. No queremos predicarle a los hermanos. No queremos predicarle al primo. No queremos predicarle o nos cansamos. Hay muchos cristianos evangélicos, mamá, que dicen, estoy cansada de orar por ese muchacho y estarle dando palabras a este muchacho. No te canses. No debemos cansarnos. Nosotros los cristianos evangélicos para nada debemos cansarnos. Tenemos siempre que estar predicándole la palabra a la criatura, como dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir a las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y hacerlo convertir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nosotros, el trabajo que Dios nos encomienda a nosotros es, hermano Francis, a cualquier persona darle una palabra. Que lo demás se encargue el Señor. No te apures, porque muchos también nos apuramos. Oye, pero tanto que le digo a este muchacho que le doy una palabra, mi hermano Francis, tanto que le doy una palabra y no llega a los caminos del Señor. Pero viene mi hermano por acá y le dio una sola palabra que no tiene nada que ver con él, y entonces ahí mismo el hombre va corriendo para la iglesia. Eso sucede. Eso sucede. No te apures en que la persona llegue a los caminos del Señor. Dale la palabra, que lo demás se encargue el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por eso es que dicen que los cristianos evangélicos somos pobres. Es mejor ser pobre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, porque es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Tienen derecho también. Tenemos que predicarle el evangelio a ellos también. Así tengan riqueza, así tengan lo que tengan, también tienen derecho. ¿Se acuerdan de aquel muchacho joven que quiso pedirle al Señor, Señor, ¿cómo hago para yo caminar contigo y lograr el reino de los cielos? Ese muchacho, que era muy rico. Y entonces el Señor le dijo, ¿te conoce los mandamientos? Y yo, todo me los conozco. Entonces, como él estaba como haciendo para ver si hacía caer a Cristo, y entonces vino y le dijo, pero yo todo eso lo he cumplido, todos los mandamientos los sé y me lo he cumplido todo completo. Entonces vino Cristo y le dijo, bueno, deja todo lo que tiene y hacerlo a los pobres. De ahí no lo siguió más. ¿Te das de cuenta? No lo siguió más, porque queremos más la riqueza del mundo que a Cristo. Y eso sucede. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Son cristianos evangélicos como yo, que estoy viniendo aquí a España y agarré un poco el real. Y después entonces ahorita estoy aquí en la iglesia
y después ustedes me vean por ahí y yo ni los tomo en cuenta. Porque ya yo tengo dinero, ya yo tengo, ¿y para qué voy a andar con ustedes? ¿Me entiendes? Pero no sabe el sufrimiento que me viene después. No sabe el sufrimiento que te viene después a tu vida, por tu verte apartado, no tanto de ustedes, sino de Cristo. Eso sucede. Bueno, esa es la palabra que Dios me ha dado hoy para cada uno de ustedes. Yo quiero ahora, ¿verdad?, cantarle una adoración. Y Dios va a llamar a unas personas acá. La va a llamar para pararla acá, para orar por ellos. Amén. Pero primero voy a cantarle una adoración al Señor. El que se la sabe, me acompaña, no importa. ¿Ah? Ya no tiene que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tiene que esperar que un milagro ocurrirá, porque se mueven las aguas del estanque. Porque el maestro llegó trayendo la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Algo grande va a ocurrir en esta iglesia. El pastor lo ha venido diciendo. Esto se va a llenar, hermano. Aquí vamos a tener que buscar un lugar. Vamos a ofrendar bastante. Todo lo que podamos hacerlo. Porque aquí va a haber, esto no va a quedar pequeño, hermano. Si hoy hubieran venido hoy a la iglesia, la mayoría, désenme cuenta que la mayoría no vinieron. Y miren cómo estamos acá. Si hubieran venido todos, hubiéramos más de 30 personas que están hoy. Entonces, Dios va a hacer un llamado acá. Hermana, pasé por acá, vamos a orar por usted.